proceso de construcción de corteza con sus dos momentos principales y también hablaremos acerca del volcanismo. Son contenidos que vamos a abordar el día de hoy. Reiterar entonces a cada uno de ustedes el saludo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañera Yanina, Mariel, Nayeli. Buenas tardes, compañeros todos. En esta primera diapositiva introductoria, se hace una consulta, una pregunta que tiene que ver con los orígenes de la Tierra. ¿Y tiene que ver con qué? Con el hecho de identificar que los continentes actuales, que hablamos de Europa, América, África, Asia, etcétera, que actualmente vemos que están separados, como lo que se está mostrando en la imagen, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? No siempre estuvieron juntos, me refiero, dispuestos de esta manera, sino de que antes conformaban un solo bloque continental llamado Pangea. Hace 225 millones de años aproximadamente, todos los bloques continentales de América, Asia, África, Oceanía, etcétera, incluyendo la Antártida, bueno, todos esos bloques estaban juntos en uno solo, llamado Pangea. Pero ¿qué pasó con esta Pangea? Bueno, se fue fragmentando, se fue dividiendo hasta constituir los continentes y océanos actuales. Ahora, si la situación actual deviene de un proceso de cambios, entonces asumimos de que la situación actual debe de cambiar, debe de cambiar. El cambio es un proceso natural, el cambio es un proceso inherente a la materia. Todo cambia, jóvenes, todo cambia. Por más de que alguien se resista a pensar que la situación no puede cambiar, cambia, todo cambia, todo cambia. Si hablamos de la distribución continental, esa distribución continental actual va a cambiar. Y esa situación respecto al pasado representa también un cambio. Entonces, si nos acercamos a el tema del día de hoy, tenemos que reconocer algo importante que es el cambio. Pero ese cambio es producto de qué? De las continuas transformaciones de la realidad, de las continuas transformaciones de la naturaleza y en ese caso específico de los movimientos que se dan a nivel de la superficie de la Tierra. Y a eso nos referimos cuando decimos placas tectónicas. ¿A qué nos referimos cuando decimos placas tectónicas? Nos referimos a los bloques de la corteza que están como que encajados conformando un todo rompecabezas. Cada una de estas partes, cada uno de estos bloques, cada una de estas placas se mueve, tal vez juntándose más, tal vez separándose, y debido a que se dé este movimiento, debido a que estas placas comienzan a moverse, y la respuesta es debido a la presencia de material convectivo por debajo de ellas. ¿Dónde encontramos ese material convectivo? Y lo habíamos conversado la clase pasada, lo encontramos en la astenósfera. En la astenósfera hay un fluido de magma que continuamente se eleva y luego baja, eleva y luego baja, y este movimiento convectivo, este movimiento de ascenso y descenso de magma es el que transmite y genera el movimiento de los bloques, el movimiento de las placas. De ahí que se entienda cuando vemos el término tectónica de placas como movimiento de placas. El término tectónica aquí, en este texto, equivale a decir movimiento, equivale a decir dinámica. Tectónica de placas hace referencia a la dinámica, al movimiento de las placas. Pero ¿a qué se debe justamente este movimiento? A factores internos, factores que están dentro de la Tierra. Por eso hablamos de una geodinámica interna y está localizado específicamente en la astenosfera,
con la presencia de las corrientes convectivas. Muy bien. Ahora, dijimos de que estos bloques de corteza, llamados placas, conforman un rompecabezas, un todo, ¿no? Que llega a constituir la superficie de la Tierra. Bueno, este mosaico, este todo, puede estar sobre el nivel del mar, conformando parte de los continentes, pero se puede encontrar por debajo del nivel del mar. Y en función a su vecindad, en función a sus límites, se pueden identificar los siguientes límites o bordes. Por ejemplo, cuando las placas veo que están juntas, decimos de que ahí hay convergencia. El término convergencia hace referencia de que las placas están juntas. Yo te digo, mira, acá hay dos placas y están juntas. Ahí hay convergencia. Pero también puede darse el otro caso, donde las placas tienden a separarse, tienden a divorciarse, divergencia, divergencia. Divorcio, separación, divergencia. Las placas, los bloques, se separan. Si digo convergencia, de los que están juntos, se juntan más. Pero también puede darse otro caso, donde las placas están una al lado de otra, están tomando contacto, están juntas, digámoslo así, pero se desplazan en sentido opuesto. Digamos que una placa se adelanta, la otra se atrasa, etc. No es de que se juntan más, no es de que se están separando. Simplemente una está al lado de otro y se van desplazando en sentido opuesto. Una avanza, la otra retrocede, etc. Y ahí va. Entonces, ese tipo de bordes o límites se llaman transformantes. Entonces, vuelvo al punto. La superficie de la Tierra está compuesta por bloques. Estos bloques se llaman placas. Lo que pasa con estas placas, se mueven las placas, tectónica de placas. Ahora, ¿a qué se debe este movimiento? A la presencia de magma en ascenso y descenso. ¿Dónde? En la astenosfera. Hablamos de procesos internos que explican este movimiento de placas, que explican esta dinámica de placas, que explican esta tectónica de placas. Ahora, las placas pueden estar juntas, convergencia, pueden tender a separarse, divergencia, o simplemente se desplaza una al lado de otro, pero en sentido opuesto hablamos de bordes transformantes. Ahora, en una situación convergente, puede darse el siguiente caso, donde las placas, al estar ya juntas, una de ellas se desplaza por debajo de otra placa. Y a ese desplazamiento lo llamamos subducción, va hacia abajo, subducción. Y cuando esta placa baja, se dirige hacia la zona baja caliente. Y por lo tanto, ¿qué pasará con esta placa cuando baja y se calienta? Lo que estamos aquí, jóvenes, apreciando. Se aprecia de que esta placa al bajar se calienta, se torna líquida, ¿y qué tienes tú? Volcanes. Y eso ocurre, por ejemplo, en el caso del Perú. Si tenemos aquí en la zona submarina a la placa de Nazca y por este lado a Sudamérica, vemos de que esta placa se hunde, profundiza y al hundirse se calienta y al calentarse se transforma en magma y este magma se eleva formando volcanes. Entonces allí yo veo una situación de subducción. Y cuando la placa se va hundiendo respecto a la otra, se va hundiendo respecto a la otra, se forma una zona profunda llamada fosa. Pregunta de la misión que viene en San Marcos, ¿cómo llamamos a la zona más profunda del mar? Y la respuesta es fosa. La fosa es una zona, una región submarina muy, muy profunda. Y esta fosa coincide con ¿qué? Con el encuentro de dos placas donde hay subducción. Baja, se hunde, baja, se hunde, fosa. Las fosas se forman en un proceso de hundimiento, de subducción de placas. Ya está. Pero también dijimos algo, que al bajar se calienta y se forman volcanes.
y de la agrupación continua de volcanes, de la alineación y unión de estos volcanes o montañas, bueno, se forma una cordillera llamada Cordillera de los Andes. El término Andes se refiere al tipo de magma que está aflorando a la superficie. Hablamos de magma andesítico. Entonces, como estos volcanes tienen composición andesítica, al unirse, al juntarse, forman una cordillera, cordillera andesítica, cordillera de los Andes. Ahí está. Cuando hay subducción, eso por favor debe de quedar claro. Pero hay algo más, porque cuando esta placa baja, forma fosas, se hunde, se calienta y como que esta corteza se destruye, por eso se habla de destructivo, ¿no? Entre comillas, al hundirse y calentarse se destruye, entre comillas. Pero más que decir destruir, es más bien se está transformando. De lo que estaba arriba, frío y sólido, ahora al bajar se tornó cálido y líquido. Y de ahí viene justamente el magma. Pero también hay que señalar algo, que cuando esta placa baja, busca bajar, tiene que vencer la resistencia de la placa que está arriba. Esta placa que está arriba le dice, entre comillas, a la otra, no vas a bajar. No, pero otra placa busca vencer esa resistencia y a momento de vencerla se está desarrollando rozamiento, se está desarrollando fricción. Y cuando se rompe esa resistencia, esa fricción, se libera energía, terremotos. Lo que habíamos hablado en la clase pasada, recordemos un poquito. Por ahí viene la pregunta. ¿Cómo se llama el lugar donde se origina el sismo? Eso tiene un nombre. ¿Cómo llamamos al lugar donde se origina el sismo? El punto donde se libera energía. Ya lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿se acuerdan? Hablamos del hipocentro. Muy bien, Nayeli, muy bien, Desiree, muy bien, Mariel, es el hipocentro. Entonces, en una zona de subducción, no solamente hay hundimiento y se forman fosas, no solamente la placa se calienta y liberamos material magmático conformando volcanes, no solo estamos hablando de un hundimiento, sino de que ese hundimiento o subducción va acompañado de un proceso de fricción, donde la placa busca vencer la resistencia de la otra y al momento de hacer ese vencimiento, si cabe el término, se libera energía desarrollando sismos, desarrollando terremotos. Otra situación donde las placas están juntas sería de manera específica cuando dos placas que están en la zona submarina se encuentran. En el primer caso, ¿qué vemos? Una placa está arriba, la otra está abajo, debajo del mar. Tenemos continente por encima del mar y tenemos placa por debajo del mar. Bueno, hay subducción y todo lo que he descrito. Sí, pero puede ser el otro caso donde las dos placas ya están abajo, este es el nivel del mar y las dos placas están abajo, ya, están juntas, ya, y similar al caso anterior, una de ellas, la más densa, la más compacta, baja. Y al bajar, ¿qué pasa? Fricción, entre comillas, terremoto, pero lo que sí es evidente es de que al bajar se calienta y sale el magma, conformando un arco de islas. No sé si ustedes se acuerdan de la teoría del poblamiento americano, la teoría monorracial. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? Aquí está Asia, aquí está América y se utiliza el estrecho de Bering para el desplazamiento de la población de Asia hacia América. Ya. Una de las rutas, aparte del estrecho de Bering, es el conjunto de la isla Aleutianas. Y eso es lo que justamente vemos por aquí el término. Yo veo el término fosa, hundido, pero por encima de esa fosa, digámoslo así, hay un arco de islas volcánicas, las cuales se sugieren fueron utilizados como ruta para la migración asiática hacia América. Ahí está.
Ahí está. Entonces, ya estamos hablando de que dos placas debajo del mar, dos placas debajo del mar se encuentran, una de ellas baja, se calienta, magma, terremoto. Listo, ya está. Otro caso donde las placas están juntas es la siguiente. Es cuando las dos placas están por encima del nivel del mar. Hace un instante vimos que las placas estaban debajo del mar, ya, y su fusión baja, se calienta, ya. Ahora, aquí vamos a hablar del encuentro de dos placas que están por encima del nivel del mar. ¿Y qué pasa aquí cuando está por encima? Bueno, una de las placas, digamos, tiende a desplazarse un poco hacia abajo, solo un poco y nada más, solo un poco. Por ejemplo, en este caso, vemos dos placas continentales y cuando una de ellas baja, la otra se eleva un poco y se forma la cordillera del Himalaya. Pero, por favor, todo queda arriba. Es decir, se encuentran placas arriba y una de ellas, bueno, decide bajar, ya, y baja, ya, listo, baja, ya está. Pero no se hunde, no se calienta, solamente baja un poco, nada más. Las dos permanecen arriba, solo que una de ellas se desplaza por debajo de la otra. A ese proceso de encuentro de placas continentales se le denomina obducción. Ahí está, obducción. Cuando dos placas continentales se encuentran. Y cualquiera sea el caso, por obducción, subducción, a nivel oceánico o a nivel continental, sea cual sea el proceso, el motor que genera este movimiento se encuentra en la estenosfera, hablamos de las corrientes convectivas. Listo esta parte. Ahora, ¿qué ocurre cuando las placas tienden a separarse? O sea, están juntas, pero tienden a separarse. Bueno, hablamos de un proceso de divergencia. Ahora, ¿qué ocurre en ese lugar, en ese límite, donde se aprecia que las placas se están desplazando y alejándose a la vez? ¿Qué está pasando aquí al centro? Bueno, aquí al centro, donde las placas se vienen separando, comienza a subir magma. Profe, ¿el mismo magma de la cenosfera? Sí, el mismo. Solo de que en este lugar que está entre las dos placas, ese magma aparece, se enfría y forma dorsales. Es decir, el magma sube directito y conforma un montón de volcanes debajo del mar. Entonces, repito, si las placas están separadas, bueno, algo pasa en esta zona de separación, de divergencia. ¿Qué pasa? Que en este lugar de separación, el magma que está en la cenosfera sube a cubrir ese vacío. Y cuando sube, ¿qué pasa? Bueno, cuando el material caliente sube, se enfría y se forman volcanes, pero debajo del mar. Ya esa formación volcánica submarina le damos el nombre de dorsal. ¿Dónde hay dorsales? De dorsal, donde hay divergencia. Divergencia con D, allí se forman dorsales. Letra D, dorsales. Ahora, ¿cómo era la otra situación? Ah, donde las placas estaban una pegada a la otra, pero se desplazan en sentido opuesto. Y ahí usted lo tiene a nivel gráfico, lo que viene pasando. Ahora, ¿en qué parte del mundo podríamos ver una situación de ese tipo? En Estados Unidos. La superconocida falla de San Andrés. La falla de San Andrés es una zona de alta sismicidad donde las placas no es que estén chocando, no es que estén separando, sino de que las placas al estar juntas se desplaza una al costado de otra, pero en sentido opuesto. Terremotos ahí. Y aquí hay una gráfica donde se ve el límite de las placas. Por ejemplo, yo veo aquí como una costura. Aquí al centro es como una costura. ¿Qué es esa costura? Y acá está la leyenda. Son dorsales. O sea, son volcanes submarinos los que están ahí presentes. Y están debajo del mar.
¿Cuál es la dorsal más grande del mundo? Y la respuesta es la dorsal que se encuentra al medio del Océano Atlántico. Este es el Atlántico. Y esa dorsal pasa por el centro, zona submarina, pero por el centro del Océano Atlántico. Bueno, si es así, entonces diríamos de que es una dorsal mesoatlántica. Se encuentra al medio del Atlántico. Y esa dorsal que supone zona de divergencia. Y eso lo podemos ver aquí. Aquí está la línea como costura, la flecha se va a la derecha y por aquí va a la izquierda. Se están separando. No hay duda de ello. ¿Qué más puedo apreciar en esta imagen? Como cuñas, ¿no? Acá dice cuñas, cuñas, como dientes, dientes, dientes. Dientes aquí, aquí, aquí. ¿Qué ocurre en esa zona donde aparecen dientes? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, una placa está yendo por debajo de otra. Allá, si una placa va por debajo de otra, ¿cómo llamamos a esa situación? La llamamos subducción. ¿Y qué ocurre cuando hay subducción? Cuando hay subducción, la corteza se hunde, se forman fosas. Cuando hay subducción, la corteza baja, se calienta, magma, volcanes. Claro, eso ocurre aquí. Por ejemplo, frente a lo que es Estados Unidos, Canadá, México, prolongándonos hasta Sudamérica, casi todo Sudamérica tiene esa característica. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos en una zona de encuentro de placas. Preguntan a la misión de San Marcos, ¿qué placas son las que se encuentran y colisionan en el caso del Perú? ¿Qué placas, repito, son las que forman parte de la dinámica del territorio peruano? ¿Qué placas son? Hay una placa que está por encima del mar y hay otra placa que está por debajo del nivel del mar. ¿Cómo se llaman esas placas? Súper fácil. Nazca y Sudamérica. Y por si acaso, jóvenes, el término Nazca desde el año 2006, hace 15 años, el término Nazca, para hacer referencia al lugar, a la localidad, se escribe con S, no con Z. Profe, pero ¿por qué? Ah, buena pregunta. ¿Por qué? Porque el término Nazca con Z hace referencia a nacer, ¿no? Hace referencia al nacer, al nacimiento. Y antes que me olvide, ya que estoy hablando de ese término, nacimiento, etcétera, algo que te consultan en tu curso de cívica. Ah, miren, ¿ah? ¿Cómo es que estoy haciendo la precisión? Es que nazca con S, porque con Z equivale a nacer, y por ello articulo una idea. Cuando uno analiza la relación que se establece entre las personas, ¿estamos dentro de qué ámbito del derecho? Y la respuesta es, estamos hablando del derecho civil, ¿no? Las personas se vinculan, se relacionan, etcétera. Y estas personas, a estas personas, se le imputan, se le atribuyen ciertos derechos y deberes. ¿Qué tipo de sujetos uno puede identificar dentro del esquema del derecho civil? Y tú sabes básicamente que hay dos. Básicamente hay dos. La persona natural y la persona jurídica. Son básicamente dos. Persona natural, común, tú y yo, y la persona jurídica. Pero si uno quiere ampliar un poquitito la información, digamos que hay que identificar dentro de las personas naturales a la persona concebida, ¿no? De concebir, concebida. Es decir, ¿dónde está esa persona? En el vientre de la madre. Y algo curioso para señalar y terminar con este comentario es lo siguiente, que toda persona sujeta a derecho, ¿ya? Todo sujeto de derecho tiene tanto derechos, valga la redundancia, como deberes. ¿Cuál es uno de los deberes importantes de la persona concebida? O sea, ¿cuál es el deber, la obligación del bebé, entre comillas, que está en el vientre de la madre para disfrutar de los derechos patrimoniales cuando ya esté en este mundo del día a día? Su deber es nacer vivo.
tiene que nacer vivo. O sea, puede nacer muerto. Entonces, tienes que nacer vivo, eso le decimos a esta persona concebida, para que pueda disfrutar de los derechos patrimoniales, si hablamos de una herencia, etcétera, y otros derechos más. Cierro el comentario de tu curso de educación cívica, recalcando entonces, compañeros, compañeras, que cuando hablamos de la placa de Nazca y Sudamérica, por favor, Nazca es con S, ¿ya? No con C. ¿Y por qué hacía mención de esas dos placas? Porque esas dos placas, al encontrarse, al darse la convergencia, ¿qué pasa con esa placa? Baja subducción. Y al bajar fosas, al bajar actividad volcánica, al bajar actividad sísmica. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahí vamos. Listo, ya está. Gracias, compañera Nayel. Listo, ya está. Esta parte, ya está. Ahora, en esta parte, yo veo el término diastrofismo. Claro, es un término que no se utiliza todos los días, ¿no? Oye, ¿y qué tal el diastrofismo? Ah, sí, te manda salud. No, no, no es así. El término diastrofismo es un término muy técnico que en simple significa hablar de qué? De un proceso de construcción de corteza. Si uno se acuerda, el planeta Tierra, esa parte sólida, tiene tres partes, una parte superficial llamada corteza, luego la de mayor volumen manto y luego el núcleo. Ya, muy bien. De estas tres partes vamos a concentrar nuestra atención en la corteza y el proceso, escuchen, de construcción de corteza recibe el nombre de diastrofismo. ¿Qué es el diastrofismo? Es el proceso de construcción de corteza. Ya, ahora voy a trabajar en este espacio que está aquí, ¿eh? Voy a trabajar en este espacio pequeño aquí, de lo que se puede más o menos ir elaborando alguna idea. A ver, veamos. Si el diastrofismo significa construcción de corteza, esta corteza, digámoslo así, tiene dos partes. Tiene una parte elevada, montañosa, cordillera, y tiene una parte plana. ¿Se entiende? Repito, si diastrofismo significa construcción de corteza, entonces tengo que identificar algo. Tengo que identificar una zona plana, a ver, con otro color, una zona plana, digamos como esta, que se encuentra obviamente por encima del nivel del mar, ya, una zona plana, continental, pero también hay que reconocer que hay zonas elevadas, 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 ¿se entiende? Y a esa estructura elevada, ¿cómo tú lo llamas? Cordillera. Ya está, eso se tiene que reconocer. Y digamos que todo esto es la corteza, ¿se entiende? Esa es la corteza, ya. ¿Cómo llamamos al proceso de construcción del continente? O sea, de la zona plana. Bueno, a ese proceso le damos el nombre de epirogénesis. ¿Qué es la epirogénesis? Es el proceso de construcción de continente. O sea, me refiero a la zona plana, ¿no? A ese lugar. Ya, esa zona plana y baja. Ya está. Epirogénesis. Pero, oye, ¿y la zona alta? La zona elevada, ¿cómo se construye? ¿A partir de qué proceso? Y la respuesta es orogénesis. A través del proceso orogénico, ¿qué es lo que se llega a construir? Se llega a construir cordillera. Y digamos que con esos jóvenes se acabaría en este momento la clase, ¿eh? Suponiendo de que de un momento a otro hay un corte de fluido eléctrico, hay un terremoto, etcétera, cualquier cosa, jóvenes, créanme, este es el resumen del tema. O sea, si tú me profesor, ¿qué es diatrofismo? Yo te digo, diatrofismo es el proceso de construcción de corteza. Ya está. Y esta corteza tiene dos partes, claro. Una parte sería la parte continental, la parte plana baja, y la otra parte sería la parte elevada cordillera.
¿Cómo llamamos al proceso de formación de cordillera? Orogénesis. ¿Cómo llamamos al proceso de construcción del continente? Epirogénesis. Ahora, otro término que se emplea para decir tectonismo, otro, ¿no? Diastrofismo, disculpen, es ese término. Y ya lo dije. En vez de decir diastrofismo, decimos tectonismo. Es lo mismo. ¿Qué es tectonismo? Construcción de corteza. ¿Qué es diastrofismo? Construcción de corteza. Y este proceso general de construcción de corteza tiene dos fases, tiene dos etapas. Profe, ¿y por qué dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cinco? Porque solamente hay dos partes en la corteza. Hay una parte plana por encima del nivel del mar, llamada continente, y al proceso de formación de continente lo llamamos epirogénesis, y si digo cordillera, orogénesis. Jóvenes, ahí está ese proceso. Diatrofismo, entonces, lo borro esto. Recuerden, diatrofismo es construcción de corteza. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? A ver, tenemos aquí el proceso orogénico. Y ya sabemos a dónde apunta el proceso orogénico. El proceso orogénico va a qué? A encargarse de la construcción de cordilleras de elevaciones. ¿Y cómo se construye una cordillera? Bueno, habíamos visto de que la placa se encuentra, baja una, luego sube magma y esto como que se eleva, ¿no? Se eleva. Cuando sube magma, como que el territorio se eleva, ya. Digamos que esa sería una forma simple de explicar por qué tenemos montañas. Claro, es una forma. Pero otra forma, ¿cuál sería? Tal como se muestra aquí. Digamos que la placa se encuentra, estamos en una zona de convergencia, están juntas, y de este encuentro, una de estas placas tiende a deformarse y al deformarse se eleva y como que se ondula, como que se pliega. Antes tiene su plegamiento. Pues. Ya, ¿y qué es lo que uno se ve en ese plegamiento? Que hay elevaciones, allá están las montañas. Sí, pero así como hay elevaciones, también hay zonas bajas. Ah, claro. Si la elevación se llama cordillera, a la zona baja le llamo valle. Tan simple como ello. Así como tu curso de física, cuando ustedes hablan de ondas mecánicas, a la parte de la cúspide lo llamas cresta y a la parte baja, ¿cómo lo llamas? Le llamas valle, ¿no? Valle. Ya, lo mismo vemos aquí. Yo veo aquí una zona elevada, sería la cresta, tengo una zona baja llamada valle. Cresta, valle. Eso es en términos de tu onda mecánica, ¿sí? En tu onda mecánica. Pero para este caso, a la zona elevada o alta lo llamas anticlinal y a la zona baja la llamas sinclinal. Simple, simple, simple. Es este proceso de formación de cordilleras cuando las placas se encuentran y una de ellas se deforma, elevándose en parte y hundiéndose también en parte. Ya está. Pero aquí también hay que hacer una precisión. Si estoy diciendo de que las placas se van a encontrar y una de ellas se deforma y se ondula, bueno, esa capacidad la tienen ciertos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una hoja, yo choco con ella y digamos se ondula, se pliega, ¿no? ¿No? Aquí esta es una placa, esta es otra placa, entonces las dos se encuentran y una de ellas se ondula, ¿no? ¿No? Es una placa, digamos, muy plástica, ¿no? ¿No? Muy plástica, ¿no? Como la plastilina, ¿no? Se deforma, ¿no? Yo le doy, le aplico la fuerza y adquiere la forma que yo quiero. Se ondula, plegamiento. Sí, pero la pregunta sería si es que eso mismo ocurre, por ejemplo, con una regla como esta. No sé si se distingue un poquito. Aquí yo tengo una regla, entonces aquí está la placa y toma contacto con esta regla. Y esta es una regla, mira, de 30 centímetros. Ya espero que se alcance a ver. Y bueno, pues a ver, colisiona. ¿Y qué pasa con esta regla
mira, se está deformando, mira, se está deformando. ¿Y qué pasa si aumenta la presión? Se rompe, ¿no? Ya, se rompió la placa. ¿Qué tienes ahí? Un fallamiento. Y ahí está, pues. La placa se rompió. Se rompió. Ya, ¿y por qué se rompió? Porque su contextura es más rígida. Profe, ¿y por qué la contextura de esta placa es más rígida? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Y la respuesta más simple e inmediata, ¿cuál es? De que la consistencia, la estructura de esta placa es principalmente de magma. Se lo pongo, jóvenes, en simple. Vamos a suponer que un montón de magma sube. Magma purito sube a la superficie y se enfría. Tengo un bloque rígido, ¿se entiende? ¿Y qué va a pasar con este bloque rígido? Bueno, sabemos que debajo hay magma que comienza a mover este material y se va a encontrar con otra placa. Las dos se encuentran y una de las dos, siendo las dos rígidas, va a tener que ceder y romperse. La existencia de estructuras fracturadas, la existencia de fallas, de rupturas, se debe a la tensión que se da entre las placas, siempre y cuando una de ellas, la que se está deformando, la que se va a romper, sea rígida. Tiene que ser rígido, ¿no? La hoja no es rígida, ¿no? La hoja se puede, digamos, deformar sin mucho problema, puede recuperar su estado original si es que yo trato de acomodarla, ¿ya? Pero lo mismo no ocurre con la regla de, digamos, de plástico que la he empleado al momento de hacer, ¿qué cosa? El acercamiento, la colisión y deformación. Al final de cuentas, no me interesa si la placa choca, se ondula o la placa choca y se rompe. No interesa. Lo que estoy buscando, ¿qué cosa es? Formar una cordillera. Y aquí está. En el fallamiento yo veo zonas elevadas y también tengo zonas bajas. A la zona elevada le corresponderá el término montaña y a la zona baja nuevamente le damos el nombre de valle. ¿Alguna estructura cercana a nuestro entendimiento de este tipo en el Perú habrá? Y la respuesta es sí. Este valle que está en la zona inferior sería el callejón de Huaylas. Y por aquí estaría, digamos, la cordillera negra y la que está más alta, la cordillera blanca. Si hablamos del sistema de montañas presentes y que predominan en la región Ancash, hablamos de un sistema orogénico. Orogénico significa cordillera, pero por fallamiento. Es decir, el material se estaba deformando, pero por ser rígido se rompió. Tienes una zona elevada llamada Horst, ahí está el nombre, y tenemos una zona baja llamada grave. Jóvenes, no sé si hasta ahí se está entendiendo. Jóvenes, no sé si hasta ahí me estoy dejando entender. Voy a hacer un retroceso para luego articular lo que viene, ¿ya? A mí me interesa de que el tema se entienda. Si el tema no se entiende, ahí hay problema, ¿se entiende? Ya. El tema de hoy día es hablar de la actividad de la Tierra producto de fuerzas internas. ¿Habrán fuerzas internas que provoquen que la corteza se mueva, se desplace? ¿Sí? ¿Qué fuerza? La fuerza que está presente en la astenosfera. En la astenosfera hay magma que sube y baja, y todo lo que está arriba, todos los bloques de la corteza, todas esas placas comienzan a moverse. Ahora, esas placas pueden estar juntas, convergencia. Pueden estar separándose, divergencia. O puede ser que esté una al costado de otro y hablamos de un límite o borde transformante. Ahora, cuando hablamos de que las placas están juntas, ¿qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? Las placas están juntas, ya. Puede ser que se encuentre una placa continental, una placa que está arriba y otra que está abajo, debajo del mar. Ya bueno, se encuentran, pues, se encuentran. ¿Y qué pasa? Una de las placas baja, la que está abajo baja, sigue bajando, se calienta, magma, volcanes. Al bajar se hunde, ¿qué forma?
fosas. Ya está. Al bajar, ¿qué pasa? Comienza a entrar en fricción con la otra placa y por ahí, ¿qué pasa? Terremotos. Todo eso ocurre en este borde convergente destructivo, ¿no? Destructivo, destrucción, terremoto, destrucción, erupción volcánica, destrucción, ya. Digamos que eso es. Pero más que destrucción es transformación de la placa, ¿no? La placa baja, se calienta, se transformó. Otro caso, ¿cuál es? Cuando el encuentro de placas será abajo. Antes era una arriba, la otra abajo. No, ahora las dos están abajo, debajo del nivel del mar. Y una de ellas baja. Al bajar se calienta, tienes volcanes, tienes tu arco de isla, tu arco insular. Y claro, y también hay fosas, ¿no? Son hundidas, hay fosas. Como por ejemplo la fosa de los Kuriles, Japón, Aleutianas, etc. Ahí están. Si es que dos placas debajo del mar se encuentran. Pero también se pueden encontrar placas continentales, ¿no? O sea, ya vi placas encontrándose abajo, ahora ¿qué pasa arriba? Puede darse caso que dos placas de arriba se encuentran, una de ellas baja ligeramente, ¿no? Y eso se eleva. Pero no es de que se va hasta el fondo, se calienta, no, 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 no. No, eso no ocurre. Solamente baja un poco y la otra placa se eleva. Este proceso se llama obducción. Obducción, placas continentales. O sea, no baja completamente, se eleva un poco más bien. Obducción. ¿Qué ocurre cuando las placas ya se están separando? Bueno, se pueden separar más y debajo del mar se forman dorsales. ¿Qué son dorsales? Bueno, son cordilleras volcánicas que procede su material debido al ascenso de magma que viene de la astenosfera. Bloque, astenosfera, sube, dorsal. Volcanes submarinos. Ahora, ¿qué pasa si las placas están juntas, como te decía? Bueno, sentido opuesto, fricción, vibración, terremoto, falla de San Andrés. Ya está. Dinámica de placas, ¿no? Las placas se mueven, terremoto y todo. Ya. Y aquí hay un límite de placas que se tienen que interpretar. Si es cuña, así dentado, allá subducción. Si veo como costura, ¿no? Entonces, como una costura, como una cicatriz. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Cicatriz, allá, el magma, con forma dorsales. ¿Qué es diastrofismo? Ya le expliqué. Es el proceso de construcción de corteza. Ahora, esta corteza puede ser vista en dos partes. Habrá una parte elevada que vamos a construir a través del proceso orogénico. La placa se encuentra, se eleva. Ya, pero ¿qué pasa cuando las placas se encuentran? Claro, se eleva, pero se deforma la placa, ¿no? La placa está así derechita, se acerca con la otra, se deforma, ¿no? Claro, se deforma. Cambio de forma, digamos así. Y al deformarse se eleva. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando se eleva? Forma cordillera, pues. ¿Y cómo puede darse esa deformación? Depende. Si colisiona y se ondula bonito, plegamiento. Ya, ¿y qué pasa si se rompe? Fallamiento. No me interesa si es plegamiento o es fallamiento. Al final de cuentas, en ambos casos se forma cordillera. Ya hemos formado la parte superior, la parte elevada, cordillera. Ahora, ¿qué faltaría aquí? Formar la zona continental. ¿Y cómo se forma esta zona continental? La pregunta sería, ¿cómo? Bueno, a partir de la comprensión de la isostasia. Si uno quiere entender cómo se forman los continentes, cómo se desarrolla la epirogénesis, tenemos que manejar el concepto y la definición de ese concepto llamado isostasia. Si eso no se entiende, ese es un problema. Ahora, retrocedo la diapositiva. ¿Cómo entender esto? Fácil, un dibujo de inmediato, ¿ya? Un dibujo de inmediato. Por aquí, digamos, tengo la base de la corteza. Esta es la base de la corteza. Y a esta base de la corteza le voy a dar un nombre, el que le corresponde. Lo llamamos cima. Está en la zona baja. Y sobre este cima, sobre ese colchón, vamos a alojar la masa del cial. Y bueno, vamos a poner el cial ahí. Aquí está. Lo pongo en este momento. Entonces, el material
se va a alojar sobre el cima. Y digamos que se sienta, ¿no? Ahí está. Esta es la parte del cial que se está alojando. Y aquí está la figura completa. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Qué es lo que acabo de dibujar ahorita? El cial. Si más o menos te guías por la analogía y quieres establecer, ¿qué pasa cuando una persona se sienta sobre un colchón? Digamos que el cima es el colchón, es un colchón nuevo, por si acaso, y sobre ese colchón o sobre ese sillón se sienta una persona. Bueno, esta persona al momento de sentarse se hunde, ¿no? Y parte de su cuerpo se aloja en ese lugar. A ver, la persona se sienta y obviamente se hunde, ¿no? Ahí está, se hundió. Ya. Ahora, miren, vamos a suponer que esta persona está sentada, pues, ¿no? Viendo la televisión, está esperando algo. Y en eso se acerca alguien que conoce. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy esperando. Oye, un favorcito, mira, pasar acá, ¿no? Mira, yo tengo que ir acá a la esquinita nomás a dejar algo. Mira, te encargo este paquete. Ya. Y esta persona recibe el paquete. Entonces, dibujemos el paquete. Ya. Y digamos que este es el paquete. Este es el paquete que recibe la persona. ¿Se entiende? La persona. Pregunto yo, ese paquete, ¿qué va a generar en la persona? De que la persona siga sentada en el mismo nivel donde está ahorita mostrándose. Y la respuesta es no. Se está incrementando su masa y por lo tanto de lo que estaba hundida, ¿qué pasa? Se va a hundir más. ¿Se entiende la idea? Yo estoy en un sillón echado, me entregan maletas. Hoy un ratito, maletas. Ah, ya. No, no lo pongan en el piso, por favor, se va a ensuciar. Ya, ya. Entonces lo recibo yo y ¿qué pasa? Me hundo. ¿Se entiende? Me hundo. Me hundí. Ya. Porque me dieron más masa. ¿Se entiende? Más masa. Pero ¿qué pasa si es que yo lo veo y digo, oye, ¿sabes qué? Ya me está pesando mucho, te lo devuelvo. ¿Qué pasará con mi masa? Me refiero mi posición, sentado en el sillón. Seguiré hundido, 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 hundido. No, pues ya no estoy cargando nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a elevarme un poquito. Jóvenes, ¿se entiende la idea? Pregunto, ¿se entiende la idea o no se entiende la idea? Si me llenan de masa, me hundo, me hundo, me hundo. Ya. Pero ¿qué pasa si devuelvo la masa que me dieron? Bueno, recupero mi posición inicial. Consulto, ¿se está entendiendo o no esta parte? Pregunto, ¿se está entendiendo lo que estoy explicando o no? ¿Se entiende, no? Ya. Ahora, mira dónde está lo interesante. Escuchen, ¿ah? Miren dónde está lo interesante. Miren dónde está lo interesante. Lo interesante está en este hecho. A ver, ¿cuál es el hecho? El hecho es de que yo me llamo Cial y me voy a sentar ¿dónde? En el cima. Yo me siento, me alojo, me hundo un poco y me quedo quieto. Imaginémonos que estoy durmiendo. Estoy así durmiendo. Mira, repito, yo agarro, me siento, me hundo un poco y comienzo a descansar y dormir. Yo estoy quieto, ¿ah? Quieto, estoy estático, ¿se entiende? Quieto, y ya está. Y este equilibrio entre mi masa y el colchón no se está alterando. Yo estoy durmiendo, ¿no? Quieto, quieto estoy. Pero ¿qué pasa cuando alguien me despierta y me dice, por favor, cuídame esta mochila y tengo que cargarla? La pregunta es, ¿mi equilibrio sigue manteniéndose o se altera? Repito, yo estaba así hundidito nomás. Ahora, ¿me dan más masa? Pregunto, ¿sigo al mismo nivel o este nivel respecto al colchón se altera? ¿Se altera o no? Entonces, ¿qué pasa? De lo que estaba hundido, me hundo más. Caramba, estoy más bajo ahora. Ya no puedo ver la televisión, ya.
Pero ¿qué pasa si yo le devuelvo? Si entre comillas regreso a mi posición original. Ah, ya está. Me pongo en esta posición. Jóvenes, estamos alterando el equilibrio que yo establecí cial sobre el cima colchón. Ese equilibrio justamente se llama isostasia. Y esto, por favor, debe de quedar claro. ¿Qué es la isostasia? Por favor, ¿qué es? Es el estado de equilibrio entre el cial y el cima. El cial, ¿qué le dice el cima? Oye, un espacio, pues estoy cansado, ya, y se echa, ¿no? Se posa sobre él y ya está. Quietecito, mira, ahí está. Como flotando, ¿no? Quietecito está, ya. Pero ¿qué pasa si yo a esto le agrego una moneda o le agrego, no sé, pues un vaso con agua? ¿Qué pasa? El nivel ya no se mantiene, se rompe ese nivel y ¿qué pasa? Comienza a bajar. Y si le quito, bueno, nuevamente sube. Y si le pongo, nuevamente baja. Es decir, cuando se altera la isostasia, cuando se altera esta situación de equilibrio y quietud, cuando le agregas masa, ¿qué pasa? Se hunde la corteza. Si le quitas masa, ¿qué pasa? La corteza se eleva. ¿En qué momento la corteza podría ganar más, entre comillas? Cuando es periodo glacial. Cuando es la era de hielo, el agua cae, precipita, pero ya no como líquido, sino como sólido. Y el sólido no discurre como el río. Entonces, el agua sólida se queda aquí estancada, me lleno sobre un glaciar y todo esto me hunde. En periodo frío, la masa del continente se incrementa porque ha recibido hielo, recibió la carga, se hunde. La corteza se hunde, ya. Pero ¿qué pasa cuando esto ya cambia? ¿Qué pasa cuando ya es calor? Bueno, este hielo se va derritiendo y voy recuperando mi posición original. Me hundo o me elevo. Me estoy moviendo, dice la corteza, de manera vertical. Bajo, subo, bajo. Pero ¿de qué depende que yo sube, baje? Depende de la cantidad de masa que está sobre el cial. Depende de eso. Repito, el cima está abajo y actúa como un colchón. Tú te sientas, te quedas quieto y eso es todo. Ahí hay isostasia. Pero ¿qué pasa si alguien te agrega más? Bajas. ¿Qué pasa si lo recuperas? Subes. Cuando se altera la isostasia, cuando se altera esa relación entre el cial y el cima, ¿qué pasa con la corteza? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es un movimiento vertical, sube y baja. A diferencia del movimiento orogénico, donde las placas se mueven horizontalmente, horizontal, aquí yo veo un movimiento vertical, vertical, vertical. Entonces, ¿qué puede pasar? La corteza se hunde y se puede formar en el mar inmediatamente un zócalo se va formando, pero ¿qué pasa si se eleva? Allá, pregunta de la misión de San Marcos, bueno, pues la corteza se eleva y lo que se forma en la cosa sería un tablazo. ¿Cómo se forma el tablazo? Por ascenso de corteza. ¿Cómo se forma el zócalo? Por descenso de corteza. Sube y baja. Ese movimiento se llama movimiento epirogénico. Y a través de ese movimiento epirogénico que estamos construyendo, que se construye con la epirogénesis, el continente, la zona baja. ¿Cómo se construye la zona elevada o cordillera? Choque de placas, orogénesis. Ya está. Y finalmente aquí tenemos el proceso volcánico. El material del interior de la Tierra, ese material caliente, puede salir y expulsar todos los materiales posibles. Y hablamos de un vulcanismo extrusivo. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un geyser, ¿no? Líquido caliente, sale, ni que estuviéramos en el Parque del Agua aquí en Lima, ¿ya? Pero puede darse el caso de que el material magmático, en vez de salir a la superficie, más bien se quede dentro de la corteza, conformando estructuras como el opolito, la colito, dique, silva. Estos términos, ¿no? Lito, piedra, lito, locolito, lacolito, bueno, son intrusiones ígneas, son materiales que están dentro de la corteza. El material está dentro, intrusivo. Si el material está fuera,
Si hablamos de un volcán extrusivo. Hacemos un repaso de todo para luego ya pasar a tu práctica, ¿se entiende? A una práctica que por ahí les he preparado. Geodinámica interna. La placa se mueve. Si digo que las placas se mueven, ¿de qué estoy hablando? De la tectónica de placas. ¿Por qué se mueven? ¿Quién las mueve? El magma que está en la astenosfera. Tan simple como es. Ahora, estas placas pueden estar juntas convergentes, separadas divergentes, o pueden estar una al lado de otra, transformantes. Si digo convergentes, están juntas, se aproximan entre sí, puede haber subducción. Se baja, se hunde, fosa. Se baja, calienta, volcanes. Se baja, fricción, terremoto. Todo eso ocurre. Y cuando el volcán, cuando el material se va elevando, va formando montañas y las montañas forman cordilleras. Es una manera de entender cómo se forma una cordillera. El material magmático se eleva y va formando esta cadena de montañas. Listo. ¿Qué pasa cuando dos placas oceánicas se encuentran? Convergencia. Bueno, una de ellas también puede bajar, forma fosa, se calienta. ¿Qué tienes? Arcos de islas. ¿Listo? Lo identificamos, por ejemplo, en la zona de las Filipinas. Y ya está. Pero puede ser caso que las dos placas convergen, son continentales, las dos están arriba, y bueno, una baja ligeramente y la otra se eleva. Se elevó, montaña. Bueno, es un caso de abducción, cordillera del Himalaya. Después están juntas, ¿eh? Ahora digo, separadas, divergencia. El magma de la astenosfera sufre, ¿no? Sube el magma de la astenosfera y conforma debajo del mar dorsales, volcanes submarinos. Y si están desplazándose de manera opuesta y están juntos, transformante, terremoto. Ya está. Y aquí está el límite de placas. Ahora, yo había hablado de teastrofismo, construcción de corteza. Orogénesis, ¿qué parte de la corteza va a construir? Cordillera. Ahora, ¿cómo se construye? Bueno, convergencia de placas, la placa se deforma. Oye, ¿y cómo se deforma la placa cuando se encuentra? De dos maneras, ¿no? Se deforma ondulándose, formando plegamientos, o se forma rompiéndose, formando fallamientos. Bueno, ya tengo la cordillera. Ahora, ¿qué me falta? El continente. ¿Cómo se conforma el continente? A través de movimientos verticales. La corteza se eleva, se hunde, se eleva. Ya. ¿Y por qué se eleva, se hunde? ¿Qué pasa con la corteza? Bueno, lo que pasa es que estamos alterando la isostasia. ¿Y qué es eso? El equilibrio entre el CIA y el CIMA. Aquí está el CIMA, el CIA se aloja, se hunde un poco y se queda quieto. Mira, está quieto, no se mueve. Pero ¿qué pasa si al CIA le agregamos masa? Se hunde. ¿Qué pasa si le quitamos? Se eleva un poco. Pero si no ocurre nada, queda quieto. El CIAL se aloja en el CIMA y se queda quieto, estático, quieto, al mismo nivel, isostático, quieto. Pero si esto se altera, y de hecho que se altera, te voy a dar hielo encima, me hundo. Te quito el hielo, hace calor, me elevo. Y ahí está. La corteza se mueve de manera vertical. Epilogénesis, movimiento vertical. Y cuando sube, ¿qué apareció? Continente. Tenemos el tablazo. Y cuando hablamos de vulcanismo, magmatismo, ¿a qué nos referimos? Bueno, hablamos del desplazamiento y consolidación de magma sobre la corteza, extrusivo, volcanes. Hablamos de las dorsales que están debajo del nivel del mar, pero si el material se queda dentro, rellenando los espacios vacíos de las placas, hablamos de vulcanismo intrusivo, o también llamado plutónico, intrusivo plutónico. Lacolito, lopolito, dique, sile, etcétera. Bueno, ahí está. Las estructuras ígneas intrusivas. Bien. Voy a enviarles una práctica. Escuchen, ¿eh? Les envío la práctica, que son 15 minutos. Y luego les estaría dando un breve receso de 10 minutos. Y esos movimientos, ¿cómo se manifiestan? Ojo, habla del tectonismo. Y dijimos que el tectonismo es diastrofismo. Y ambos términos, tanto tectonismo como diastrofismo, dijimos que es construcción de corteza.
¿Cuáles son las dos etapas, según lo que les expliqué, del proceso de construcción de corteza? Alternativa, jóvenes, de la primera pregunta. Respuesta, letra C. Bien, 1, letra C. Se les explicó, ¿no? Tectonismo, diastrofismo, construcción de corteza. Ya, eso se explicó. 1, letra C. 2. Un pliegue se compone de dos partes. Ya, una parte elevada y una parte que está hundida. Bueno, habla ¿de qué? De pliegues. Bueno, ese conjunto de pliegues, ¿cómo lo denominamos? Es decir, se da el choque, se forman pliegues, ese proceso de formación de pliegues se llama plegamiento. Pues fácil, ¿eh? 2 clave, letra D. Ya está. Siguiente. 3. ¿Cómo se llama la línea de mayor profundidad entre el encuentro de placas? Dos placas se encuentran, muy bien, Junior, Jackie. Dos placas se encuentran y se forma una zona hundida. Se parece mucho a una pregunta de admisión de San Marcos. ¿La respuesta cuál es? La letra B. Muy bien, seguimos. 4. Hay que leer el texto. Dice, es aquel que, a ver, que existe entre dos placas, ya, a medida que las placas se separan. Ah, dice, las placas se separan. Jóvenes, dicen que las placas se están separando. Se están separando, se están divorciando. ¿Cómo llamamos esa zona de divorcio, de separación? La respuesta, muy bien, Junior, Antonella y aquí, letra A. 4, letra A. Siguiente pregunta. 5. ¿Qué relieves, nos preguntan en la 5, se forman por la geodinámica interna? Concreto, tenemos una lista de 5 términos. ¿Cuáles de ellos se forman por la geodinámica interna, por la actividad interna? Muy bien, deciré, Junior, Antonella, vamos a corroborar. 1. El cañón de Cotahuasi. Cañón. Bueno, para los que tienen conocimiento, un cañón es una zona hundida que se forma por la erosión, por el desgaste externo sobre el relieve efectuado por un río. Entonces, bueno, la 1 no puede ser, ¿no? Ya, no es 1, no es 1, ya. Ahora, voy a leer la 2. La dorsal mesoatlántica. La dorsal, claro, esa cordillera submarina. Claro, se eleva, actividad interna. Bueno, la 2 cumple, jóvenes. La 1 no, pero la 2 sí. Y ya se tiene la respuesta, ¿no? Si te digo que 1 no, pero la 2 sí es clave, entonces la respuesta es la letra A, ¿no? Muy bien, compañeros. Siguiente pregunta. 6. Habla de lacolitos. Habla de piedras, ¿no? Lacolito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son? Son estructuras que están dentro de la corteza, ¿no? Dentro. Cuerpos ígneos, intrusivos o plutónicos. Y se explicó esa parte, jóvenes. 6 clave, letra D. Siguiente pregunta. 7. La distribución de volcanes en el planeta está vinculado con qué, ¿no? O sea, en el planeta Tierra hay volcanes. Ya, esa distribución tiene que ver con qué. O sea, hay volcanes, ¿no? Hay volcanes, fluye el magma. Y claro, muy bien, Junior, Yanina, Desiree, compañeros, tiene que ver con una zona de convergencia de placas, ¿no? Las placas convergen, se unen, se hunden, se unen y se hunde una, y de ahí aflora el magma.
8. Tenemos que hablar de divergencia. La pregunta está al final, ¿no? Característica relacionada con la divergencia de placas. Divergencia. ¿Y cuál sería la respuesta, jóvenes, de la 8? ¿No? Y Jackie, Janina, Antonella, compañeras representantes del aula 26, me dicen que la clave es la letra C. Bien, jóvenes. En todo caso, de mi parte, siendo las 3:05,